Esta enfermedad es similar al dengue y chikungunya, fiebre amarilla, la encefalitis japonesa y el virus del Nilo occidental. El virus es transmitido por la picadura de mosquitos del género Aedes, tanto en un ámbito urbano como selvático. Después de la picadura del zancudo, los síntomas de la enfermedad aparecen generalmente después de un periodo de incubación de 3 a 12 días y duran de 4 a 7 días. Los síntomas de este virus son fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolores musculares que pueden afectar a uno o varios músculos del cuerpo y articulaciones, debilidad o fatiga, hinchazón, dolor atrás de los ojos, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Lo que distingue esta enfermedad con el dengue y chikungunya es que presenta conjuntivitis no purulenta, es decir, seca. Como medidas preventivas en la comunidad, se recomienda eliminar los criaderos de zancudos, tirar todo objeto que acumule agua como llantas, botellas plásticas y de vidrio, floreros, limpiar canaletas y cubrir con nylon y lazo toneles y pilas donde se conserva agua para el consumo humano. Si en algún momento presenta los síntomas antes descritos, debe ingerir abundantes cantidades de líquidos para no deshidratarse y presentarse al servicio de salud más cercano. Bienvenidos a la entrevista de TN23. En este espacio pues abordamos temas importantes para la sociedad guatemalteca. En esta ocasión algo que preocupa mucho al sistema de salud en Guatemala y a toda la población en general y a las autoridades competentes, por supuesto, es el Zika. El virus del Zika, ¿cómo detectarlo? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son las consecuencias? Por ello hemos invitado a una experta, a la doctora Nancy Sandoval, infectóloga del Hospital Roosevelt, a quien le damos la bienvenida. Bienvenida a TN23. Muchas gracias por invitarme. Doctora, iniciemos dándole a conocer al amigo televidente qué es el Zika. Sí, el virus del Zika es un virus que es transmitido por vector y el vector es un zancudo que generalmente es el Aedes aegypti que circula en Guatemala, aunque también está descrito que se puede transmitir por otro zancudo que también lo tenemos nosotros, que es el Albopictus. Ajá. Este es un virus que no es nuevo acá en las Américas y en Guatemala, pero desde los 40s y 50s en África, en Uganda, en un bosque llamado Zika se descubrió, y sobre todo siguiendo pacientes con fiebre amarilla en aquel sitio. Claro, claro. Es un virus como una enfermedad viral. ¿Cuáles son los síntomas, doctora? Porque muchas personas confundimos, digo muchas, porque también me incluyen ellos, confundimos lo que es chikungunya con Zika. Sí, a ver, chikungunya, dengue y Zika son enfermedades que parecen mucho en sus manifestaciones clínicas. Todas se parecen en el sentido que pueden tener fiebre. A lo mejor Zika tiene fiebre de más bajo grado. ¿Qué es esto? Una febrícula, 37, 37,5, no así dengue y chikungunya, que pueden dar fiebres hasta de 39 y 40 grados. Puede haber dolor de cabeza, lo que decimos cefalea, puede haber dolor de articulaciones, artralgia, le llamamos nosotros, también puede haber dolor muscular. En chikungunya, como su nombre lo dice, que en Maconde quiere decir el que se encorva, a lo mejor y el dolor y la artralgia es más importante, y por eso el que tiene chikungunya lo sabe, porque va a trabajar o no puede levantarse a trabajar por el dolor de articulaciones, y es importante acá. A veces hay tenosinovitis, que es la inflamación acá. Exacto. Ajá. Entre estas tres cosas, a lo mejor Zika suele ser un poco más, menos síntomas en este aspecto. De hecho, solo 1 de cada 4 presentan síntomas, ¿verdad? Y la otra que sí hemos visto, el rash, es diferente. En los 3 es mucho picor, en el chikungunya a lo mejor y es rojo, pero hay más bombitas o pápulas, y puede aparecer en cualquier momento de la enfermedad. En cambio, los que hemos tenido dengue, sabemos que el rash aparece a los 4 o 5 días, y cuando aparece el rash o el eritema sentimos un alivio porque ya como si la enfermedad salió, en ese caso. Zika a lo mejor tiene una diferencia, y es que más de la mitad de los casos presentan la conjuntivitis, que es esto, el enrojecimiento de los ojos. Puede ser no purulenta, es decir, que no hay materia, ¿verdad? Pero sí hay casos importantes de uveitis en este sentido. Excelente. Doctora, ¿cuántos casos se han detectado en Guatemala? Usted que conoce y estudia esta clase de enfermedades en el país,
¿Cuántos casos están oficialmente ya detectados en el país, en la ciudad capital y en el interior? Sí, oficialmente leía una nota hoy de prensa en la que ellos comentaban que habían cerca de 2.200 casos sospechosos de Zika y habían entre ellas 160 embarazadas confirmadas, de los cuales 60 niños habían seguido y no tenían casos documentados de microcefalia. Nosotros en el Roosevelt, que es donde hacemos nuestra práctica, pues sí tenemos reportados confirmados dos casos que están en el proceso de reporte al sistema integrado de información. Este es un caso que sí tenemos documentado con una microcefalia, ¿verdad? De un recién nacido, que sí está confirmado, y un paciente mayor de 70 años que sí que es confirmado para una complicación como Guillain-Barré. Ajá. Ahora, sí es importante tomar en cuenta la forma de hacer el diagnóstico. ¿Cuántos días tengo yo de síntomas y qué prueba voy a hacer? Esto es algo que nos pregunta mucho la gente. Doctora, yo fui al médico, me hizo pruebas y me dijo que no tenía esto. Me sacó examen de sangre. ¿Qué pruebas hicimos? En Guatemala y a nivel mundial en muchos sitios no existen kits comerciales aún. Exacto. Para hacer anticuerpos, cosa que sí tenemos para chikungunya y dengue. Entonces, de momento, estamos haciendo el diagnóstico como lo hace CDC, OMS y como esos lineamientos en nuestro protocolo multidisciplinario dirigido por el jefe Carlos Mejía y laboratorio de la clínica infecciosa, la licenciada Sabrina, la licenciada Quintana. Es un equipo multidisciplinario apegadas a las recomendaciones internacionales y nacionales. Hacemos diagnóstico con la PCR. A veces la gente dice, doctora, ¿qué es esto de PCR? PCR es una prueba que lo que va a detectar en sangre es un pedacito de virus. Entonces esto debe ser normalmente cuando la persona tiene cantidad de virus en sangre. Y esto, el virus del Zika nos lo ha ido enseñando. Hemos ido leyendo que los virus generalmente están solo los 5 primeros días. Y en Zika en embarazada y en los lactantes hemos detectado que hasta 2 semanas se ha podido encontrar en sangre, aunque más se encuentra en orina, ¿verdad? Perfecto. Incluso hay un reporte reciente que leí hace un par de días, ¿verdad?, en el cual se encontró datos de virus hasta 6 meses después en un caso de niño. Uy, sí es prolongado. Este virus nos está enseñando mucho, porque yo sí quisiera trasladar el mensaje de que no podemos hablar mucho a futuro. Hablamos a lo que hay el día de hoy y nos ha enseñado a ser prudentes, pero claro, no dejar de lado la alerta que tenemos que tener, y es población materno-infantil, es súper importante prevenir. Claro, definitivamente. Doctora, ¿cuánto dura esta enfermedad en las personas? Por ejemplo, cuando alguien se siente ya con fiebre, con dolor de articulaciones, ya los síntomas, y empieza, aún no ha brotado el rash que le dicen, pero ¿cuántos días puede mantenerse la persona con esos dolores, con esos síntomas, con esas fiebres? ¿Y cuál es la recomendación que ustedes dan? Sí, el rash de Zika muchas veces se presenta únicamente al inicio. Y se presenta desde el inicio. Es más, muchas pacientes llegan a la clínica y dicen, doctora, me salió algo rojo y yo no tengo síntomas más que lo rojo y me pica demasiado. Esto suele, en lo que está descrito, no debería de pasar más de 3 a 5 días. Ajá. De hecho, uno esperaría que a los 7 días el paciente estuviera sin mayor complicación. Claro. Ahora bien, cada paciente es diferente. De hecho, tenemos pacientes que pasan 5 días, 3 días, y tenemos pacientes que nos dicen que 2 semanas aún. El promedio suele ser 7 días del sintomático. Recordar que hay 4 pacientes, solo 1 presentará síntomas. El resto puede ser que ni siquiera lo note y solo se note con dolor de cabeza y algo de febrícula. Y ya pasó la temporada. Eso es. ¿Qué es lo que se medica? ¿Qué es lo que ustedes recomiendan medicarse? Las recomendaciones van sumamente encaminadas a la prevención. Tenemos que evitar que el zancudo nos pique. Toda la población en general, y extremar las medidas en las pacientes embarazadas y en los niños. ¿Qué es esto? Utilizar manga larga, ropa larga, cubrir, ¿verdad? La embarazada debería estar manga larga, ropa que cubra, y si no es posible, por razones lo que sea, ¿verdad?, utilizar repelentes. Y aquí sí quisiera hacer una pausa. Los repelentes no son todos. Miramos que aquí todo el mundo dice el repelente sí, más para el Zika. Repelentes tendrían que ser aprobados por la EPA, que es una institución, diríamos, ¿verdad?, que es la sanitaria, ambiental, y hay que buscar atrás, el documento atrás que diga que tiene DEET, o que tiene icaridina 35, o que tiene el eucalipto de limón,
¿verdad? Marcas, me preguntan a veces, no sé si lo puedo decir, pero Autano fue lo que hay que revisar atrás. Claro, las indicaciones sobre todo. Eso es. Y tomar en cuenta la edad de la persona. No podemos dar repelentes a los niños menores de 2 meses, aplicar, ¿verdad? A ellos hay que cubrirlos más, mosquiteros, estar en ambientes preferentemente con aire acondicionado, donde haya mallas o de estas mosquiteros que ponen en las puertas, claro, ¿verdad? Claro, para evitar que el zancudo ingrese. Doctora, si tomamos en cuenta algunos casos, ¿cuál sería lo fatal que podría pasar en alguna persona que esté experimentando alguno de estos virus, Zika o chikungunya? A ver, la mayoría de pacientes lo que notan es el malestar general y el dolor de articulaciones, de cabeza, y ahí recomendamos acetaminofén porque nosotros en Guatemala somos endémicos de dengue. Ajá. Entonces, recordar que los antiinflamatorios no esteroideos como aspirina solemos dejarlos de lado. Esto suele suceder con acetaminofén, paracetamol, líquidos, hidratarnos y reposo, sin problema. Mayores dietas pues no existen en cuanto a alimentos. Ahora, ¿qué complicaciones, me pregunta usted? Ahí es donde entra un poco la población a vigilar, ¿sí? De momento lo que sí tenemos claro es la asociación de que se ha ido documentando entre el aparecimiento de la microcefalia y la relación con la infección. Y ahí es donde la población materno-infantil, insisto, las mujeres embarazadas son las más vulnerables. Las más vulnerables. Guillain-Barré es una enfermedad que en Guatemala ya existe y la vemos mucho. No hemos visto todavía incrementos en el hospital de síndromes de Guillain-Barré asociados a tal. Tenemos un caso documentado, pero esto ya se veía desde antes asociado a otros virus. Claro. Bien, doctora, ya para finalizar, la recomendación de ustedes, los expertos, y en el Hospital Roosevelt, por supuesto, para la población guatemalteca para poder evitar ser picado por uno de estos zancudos o bien que se mantenga el contagio de persona en persona a través de estos zancudos. Sí, básicamente diríamos que va encaminado a lo que usted dice. Repelentes, mosquiteros, estas placas que nos pueden ayudar, ¿verdad? Todo esto va encaminado a la prevención. Y luego la embarazada que presenta la infección o que tiene duda de que puede tener fiebre, febrículas y presenta un rash, debe consultar al centro de salud, informarlo, ¿verdad? Para tener un seguimiento estrecho de esto que puede ser. Porque en ellas hay que descartarlo, sí. Definitivamente. Entonces, ya lo escucha usted, amigo televidente, no se alarme mucho, es de mantener más que todo esta situación de constante evaluación a los síntomas que dijo la doctora Nancy Sandoval y por supuesto mantenernos con mucha acetaminofén, ¿verdad? Y no alarmarnos porque esto pues es algo que, como dice la doctora, hay que aprender de estas cosas para poder mantener esa prevención que tanto nos hace falta en Guatemala, la cultura de prevención. Sí, doctora, muchas gracias por estar con nosotros. A usted, amigo televidente, continúe con TN23, aún hay más.